chicas, mujeres que han estado escuchando mi serie llamada Enfrentando mis procesos. Como les dije en el programa anterior, es una serie que he querido compartir con ustedes sobre herramientas que Dios me ha dado a través de su palabra para poder enfrentar los procesos que inevitablemente vienen a nuestra vida. Y bueno, hoy quiero hablarte de dos mujeres que me enseñaron mucho cuando leí este libro y Dios habló acerca de ellas, y si los puso en su palabra es porque tenían muchas cosas para enseñar. Entonces este libro que les estaré compartiendo hoy es el libro de Ruth y me gusta mucho. He escuchado muchísimas enseñanzas acerca de este libro y es increíble cómo la palabra de Dios es tan rica y tiene tanto para enseñarnos y es increíble. Te puede enseñar desde una historia de redención, te puede enseñar herramientas para enfrentar procesos que puedas estar pasando, que es el que voy a estar conversando hoy contigo. Pero cuando escucho a predicadores, a mujeres que también comparten sus estudios de lo que Dios les enseña en la palabra, he escuchado tantas enseñanzas acerca de este libro, acerca de los personajes bíblicos aquí presentes, como Ruth, como Noemí, como Boaz. Entonces yo solamente hoy quiero aportar algo más de lo que Dios nos puede enseñar cuando leemos esta historia tan maravillosa, esta historia bíblica, donde yo pude encontrar otra herramienta para enfrentar los procesos difíciles que puedan venir en mi vida. Si recuerdas en el programa pasado, te estuve hablando acerca de Ana y cómo a través de esa historia encontramos esta herramienta tan poderosa que es la oración para enfrentar nuestros procesos, y cómo en Ana esa oración que ella tuvo con Dios, ese conversar con Dios, le dio la victoria en medio de su proceso. Entonces hoy también vamos a hablar de Noemí y de Ruth y de cómo estas mujeres, a pesar de que pasaron un proceso bien difícil en su vida, como con esta herramienta que ellas usaron, Dios trajo bendición abundante para su vida. Así que eso es lo que te quiero compartir hoy. Y quiero anunciarte que cuando termine la serie voy a traerte varias mujeres de hoy, del tiempo de hoy. Estoy hablando de mujeres de los tiempos bíblicos, de hace muchísimos años atrás. Pero cuando termine esta serie te voy a traer mujeres como tú y como yo de nuestro hoy, y ellas van a estar compartiendo sus testimonios de cómo estas herramientas han traído bendición para su vida, y cómo el aplicarlas y hacer lo que Dios nos enseña en su palabra trae bendición y trae renovación, trae redención, trae salvación a nuestras vidas. Así que quédate por aquí y cuando termine esta serie vas a conocer otras mujeres que han pasado también por procesos duros, difíciles, y cómo Dios ha obrado en ellas cuando ellas han usado estas herramientas para enfrentar sus procesos. Así que sin más, comienzo a hablarte hoy de Noemí. ¿Quién era Noemí? Noemí, según encuentro en la Biblia, en el libro de Ruth, fue una mujer casada con un hombre llamado Elimelech de Judá. O sea, ellos vivían en Judá, era un matrimonio, ellos tenían 2 hijos. Y en ese tiempo en que ellos vivieron en la tierra de Judá hubo mucho hambre, mucha necesidad. Y ellos toman la decisión de irse de ese lugar y van entonces a la tierra de Moab. Y allí viven por un tiempo. Ellos huyen de Judá por la situación que había allí, por la necesidad, y están ahora en Moab. Cuando llevan un tiempo ahí, ocurre una tragedia bien difícil, y aquí empieza el proceso difícil de Noemí. Este hombre muere y Noemí queda viuda
con 2 hijos. Podrás imaginarte, bueno, no sé, no puedo imaginarme porque realmente, gracias a Dios, no he vivido esa experiencia, pero cuando me pongo a pensar un poco en esta mujer que queda viuda, sin esposo, con 2 hijos, me imagino que fue un momento bien difícil para ella, fue un momento bien triste. Quizás tú has visto vecinas, familias, amigas que han perdido a su esposo y has visto la tristeza que ellas han vivido, y realmente es algo bien triste, es algo bien doloroso. Y aquí comienza el calvario, pudiéramos decirle, de Noemí, una mujer que queda viuda. Al quedar viuda, queda prácticamente desamparada porque ya no tiene la ayuda de su esposo para mantener su familia y tiene que estar sola con sus hijos. Pero dice la palabra de Dios que después de 10 años que muere su esposo, a esta mujer se le mueren sus 2 hijos. Entonces te podrás imaginar una tristeza aún más. Las que somos madres sabemos la bendición tan grande que es tener hijos. Y yo solo de pensar en eso me entristezco porque mi hijo y mi esposo es lo que más amo en mi vida, y incluyendo igual mi familia, pero estamos hablando ahora de lo que es los esposos y los hijos. Y no tenerles, para mí sería, no quisiera ni tener que vivir eso. Pero esta mujer, Noemí, estaba viviendo eso. Tenía la pérdida de su esposo, tenía la pérdida de sus hijos. Vamos, si lees este libro de Ruth, que tiene solo 4 capítulos, vas a ver que es una mujer que en este momento estaba pasando por pobreza, porque ya no tenía esposo, ya no tenía hijos. Era una mujer que estaba amargada, era una mujer que estaba triste, era una mujer que se sentía sola, porque podrán imaginarse la soledad que puede venir a tu vida cuando tienes una pérdida de esta magnitud. Era una mujer que tenía mucho dolor en su corazón. Era una mujer que realmente estaba pasando por un proceso bien doloroso, bien difícil. Pero esta mujer era una mujer creyente. Esta mujer conocía a Dios. Esta mujer venía de la tierra de Judá, donde estaba el pueblo de Dios ahí. Y vamos a ver más adelante qué fue lo que pasó. Pero antes de seguir, vamos a ver que es una mujer que tiene una amargura bien grande por todo lo que había acontecido. Y esta mujer de la que te estoy hablando es Noemí. Pero cuando miramos ahora a Ruth y a Orfa, que son sus nueras, vemos también a 2 mujeres aquí que están viudas, que están solas, que no tienen hijos. Y yo en este estudio me voy a referir solo a Noemí y a Ruth, y más adelante les voy a explicar por qué. Pero bueno, en este momento quiero que ahora pensemos en Ruth. ¿Cómo se sentía Ruth? Bueno, vemos que Ruth también ahora estaba pasando por un proceso, porque es una mujer que queda viuda también, y es una mujer que no tiene hijos. O sea, es una mujer que en este momento no tiene descendencia, se queda sola con su dolor, con su sufrimiento, porque ha perdido a su ser querido, su compañero. Y vamos a ver estas 2 mujeres bien tristes, bien sufridas, bien amargadas, como diría, sin rumbo, sin dirección. Se les ha caído todo su mundo, se les ha ido al piso. Me imagino cuánto habrán llorado, cuánto habrán sufrido, porque si te pones a pensar en la situación que ellas estaban viviendo, es bien dolorosa y bien triste. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando acontece esto? Cuando leemos en la palabra, dice la palabra que Noemí toma una decisión. En medio de todo ese dolor, en medio de todo su sufrimiento, a sus oídos llega que en la tierra de Judá Dios ha enviado salvación, y que ya allí no hay esa hambre ni esa necesidad que había cuando ella se fue. Entonces ella toma una decisión. Ella dice, aquí no me queda nada, no tengo nada que hacer aquí.
yo no quiero juzgar si la decisión que ellos tomaron de ir para Moab fue buena o mala. No quiero juzgar eso. Solo sé que vivir en ese lugar le trajo dolor, le trajo sufrimiento, perdió a las personas que más amaba, pero ella ahora está en una situación que tiene que decidir qué va a hacer con su vida. Y ella toma una decisión. Ella toma la decisión de regresar a la tierra de Judá, de volver a esa tierra donde ella nació, donde estaba el pueblo de Dios, donde estaba su pueblo. Y ella decide regresar allí. Cuando ella decide regresar allí, ella llama a sus nueras y les dice, tomen su camino, traten de hacer una familia, ya que no, mi familia, mis hijos no pudieron darle una familia, porque ya no están. Ustedes son libres, vayan y hagan su propia familia, vayan tras sus dioses en su tierra. Y aquí es donde vemos que dice la palabra que ellas estaban llorando, sufriendo, dice que se abrazaron como para despedirse. Y Orfa regresó a su tierra con sus dioses, pero Ruth toma también una decisión. Ruth le dice a, a Noemí las siguientes palabras. Me gusta mucho como Ruth le dice a su suegra, le dice, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Que el Señor me castigue severamente si permite que algo nos separe, aparte de la muerte. Yo digo que la mejor decisión que pudo tomar Ruth en su vida fue seguir a esta mujer y seguir el Dios de esta mujer, de Noemí. Esto vamos a ver más adelante cómo trajo bendición a sus vidas. Vemos aquí a dos mujeres que están pasando por un proceso bien difícil, pero ambas toman una decisión trascendental que más adelante va a salvar sus vidas y va a convertir su lamento en baile. Ambas partieron hacia Judá, a esa tierra donde estaba el pueblo de Dios, donde estaban los inicios de Noemí, donde ella creció, donde ella vivió, donde ella se casó, y ellas llegaron allí. Al llegar allí me doy cuenta que Noemí era una mujer conocida en ese lugar, porque dice la palabra que cuando ella llegó allí, las mujeres miraban, pero esta es Noemí, se los estoy parafraseando, llegó Noemí, aquí está Noemí, o sea, era una mujer que era reconocida en ese lugar. Y ella llegó ahí muy, muy triste, muy desamparada. De hecho, cuando la llamaban Noemí, ella decía que no la llamaran Noemí, que la llamaran Mara, porque Dios el Todopoderoso dice esta la versión que yo tengo, como que Dios había virado su puño contra ella. Ella llega a ese lugar muy triste, muy desconsolada, incluso siente que Dios está lejos de ella, que Dios no está al tanto de lo que ella está viviendo. De cierta manera, culpa a Dios por lo que ella está pasando. Y yo creo que eso es algo muy común que nos pasa. A veces cuando estamos pasando por momentos difíciles y no vemos la mano de Dios, pensamos que Dios nos ha abandonado, pensamos que Dios no está al control de lo que nos está pasando, a veces hasta pensamos que si estamos haciendo las cosas mal y que por eso no tenemos la bendición de Dios. Pero Dios es tan bueno y Dios tiene tanta misericordia, como dice la palabra, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que aun cuando nos sentimos así y aun cuando a veces culpamos a Dios por lo que nos esté pasando, Él está ahí. Él está velando por nosotros y Él está buscando la manera de traernos la bendición, de sacarnos de esa condición en la que estamos y de hacernos bien. Nuestro Dios es maravilloso y no se cae un cabello de nuestra cabeza sin que Él lo sepa y sin que Él tenga el control. Dios sabía lo que estaban sufriendo estas mujeres. Dios sabía que estaban en pobreza. Dios sabía que no tenían descendencia, sus esposos habían muerto. Dios sabía que no tenían quien velara
por ellas, quien las redimiera, quien las ayudara. Dios estaba al control de eso y ya Dios estaba trabajando y ya Dios estaba buscando la manera de poderlas ayudar a ellas. Dios cuida de sus hijos, siempre, aunque no lo veamos y aunque no lo parezca. Y siempre está al pendiente de nosotros. Dice la palabra que Ruth le dice a su suegra: déjame ir a trabajar, déjame salir a hacer algo para podernos alimentar, para poder sustentar el hogar aquí donde estamos, porque no tenemos que comer, no tenemos nada. Su suegra le dice: sí, tú, ok, ves a trabajar, necesitamos alimento. Y esto es una decisión importante que Ruth tomó, porque a veces cuando estamos en procesos difíciles, no pensamos y solo no pensamos en ese problema y no avanzamos y no abrimos nuestra mente a mirar un poquito más allá. Y nos quedamos a veces quietas sin movernos. Ruth, ante esta situación que estaban viviendo, ante ver el desespero y la depresión de su suegra, ella dijo: yo tengo que hacer algo. Y entonces toma otra decisión. A veces, mujeres, a veces constantemente tenemos que estar tomando decisiones. A veces necesitamos movernos, necesitamos hacer. Hay momentos de estar quietas, pero hay momentos también de hacer. Y este momento en la vida de estas dos mujeres, Ruth tenía que hacer algo. Y ella tomó la decisión de ponerse a trabajar, de buscar el sustento, ya que no tenían el hombre en la casa que las pudiera ayudar. Ella salió a buscar su sustento. Ella salió a trabajar. Ella salió a ayudar con la situación que ellas estaban viviendo en su casa. Cuando ella sale a trabajar, ya Dios comienza a actuar. Y aquí vemos que aparece Booz, un hombre que era hasta pariente de ellas, del esposo de Noemí, un hombre creyente también, un hombre que pertenecía al pueblo de Dios, un hombre que tenía su riqueza, tenía sus sembrados, tenía sus provisiones. Y entonces vemos cómo en el capítulo 2, Booz se interesa por esa mujer que la ve trabajando y le pregunta a su capataz que quién es esa mujer. Él le responde: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Booz se acerca a ella y le pregunta: escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a las jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo. Cuando yo leo esto, yo recuerdo cuán misericordioso es Dios y cuán bueno es Dios y cuán providente es Dios para con sus hijos. Estas mujeres estaban desesperadas, no tenían riqueza ninguna, no tenían prácticamente qué comer. Ella fue a trabajar ahí y ya Dios empieza a mover todo a favor de ellas. Y yo creo que no es Booz, es Dios a través de Booz. Dios usa a las personas para bendecir a sus hijos. Dios mueve personas para traer bendición a nuestra vida. Y precisamente esto es lo que está haciendo Dios a través de la vida de Booz. Dios está obrando, Dios está enviando ayuda a esta mujer de alguien que pertenece al pueblo de Dios. Ruth se sorprende mucho cuando Booz le habla de esta manera. Y es increíble como ella le dice, ¿no? Que ha recibido mucha bondad. Le dijo, entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida.
¿qué he hecho para merecer tanta bondad? Si yo soy hasta extranjera. Pero vos le dice, sí, eres extranjera, pero sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. Y he oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí en una tierra desconocida. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompensa abundantemente por lo que hiciste. Ruth le responde a Boaz, usted me consoló al hablarme con tanta bondad. Vemos cómo esta mujer tomó la decisión de irse a trabajar a un lugar donde habían personas del pueblo de Dios. Vemos a este hombre usado por Dios no solo para proveer su necesidad material de alimento, sino también para traer consuelo a su vida, porque ella al escuchar cómo vos elogia y admira lo que ella hizo de seguir a su suegra hasta ahí, ella ve la bondad de este hombre hacia ella. Y esa bondad, esas palabras que él le dice la palabra que trajeron consuelo. Entonces, aquí estoy viendo varias cosas y quiero detenerme para mostrarte la herramienta que yo encontré cuando yo leí esta historia, cuando la estaba estudiando. Y una de las tantas enseñanzas que tú puedes sacar cuando tú lees este libro. Y esta es la herramienta que te quiero compartir hoy. Estas dos mujeres, en medio de su proceso, tomaron una decisión. Y fue acercarse a la tierra donde vivía el pueblo de Dios. Y al llegar allí, ellas fueron bendecidas. Y la herramienta que yo te quiero compartir hoy es que cuando tú estés pasando por un proceso difícil, querida mujer, acércate al pueblo de Dios. Acércate a mujeres piadosas que puedan orar por ti. Acércate a mujeres o hombres de Dios que puedan darte un consejo, que puedan traer consolación a tu dolor a través de Dios. Acércate a una iglesia donde puedas escuchar de la bondad de Dios, donde puedas escuchar de la bendición, de la provisión de Dios. Congrégate con personas que te contagien del gozo de ser un hijo de Dios. Escucha testimonios de personas que han sido restauradas, que han sido salvadas por Dios. Estas mujeres estaban lejos del pueblo de Dios. Noemí se había ido de ahí con su esposo, pero ella después entendió que ahí ella tenía que regresar. Quizás tú eres una mujer que has estado apartada de Dios, de los cristianos, del evangelio, de todo lo que tiene que ver con Dios. Quizás has estado alejada. Y si estás pasando por un proceso difícil ahora, quizás Dios permitió este proceso para que tú regreses a Él. Yo pienso que en medio de todo lo que ha pasado en la vida de Noemí y de Ruth, Dios permitió todas estas cosas para que ellas regresaran. Para que ellas regresaran a ese lugar donde después iban a ser bendecidas. A veces Dios usa nuestros procesos difíciles, nuestras desgracias, todo lo malo que nos pueda acontecer para llevarnos a otro lugar, para que quizás dependamos más de Él, para que podamos conocerle, para que podamos buscar ayuda en su pueblo. No es que Dios mató al esposo de Noemí y de Ruth para que ellas regresaran allí, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que Dios usó ese momento difícil en el que ellas estaban viviendo para que ellas regresaran a ese lugar y pudieran ser bendecidas. Querida mujer, toma la decisión de en medio de tu proceso, no solo de orar, como hizo Ana en la sección anterior. Quiero decirte que también acercarte al pueblo de Dios va a traer bendición a tu vida y te va a ayudar a pasar tu proceso de una manera diferente, en una manera en la que vas a poder recibir ayuda. Busca el pueblo de Dios. Busca mujeres o hombres que te puedan ayudar, que te puedan apoyar en oración, que puedan darte un trabajo, que puedan darte un plato de comida, que puedan ayudarte en medio de tu proceso difícil, no solo materialmente, como lo hizo vos aquí, sino también espiritualmente, que te puedan ayudar, que te puedan transmitir esa fe,
que a veces necesitamos esa ayuda de las promesas de Dios, de su palabra, esas canciones, esas alabanzas que te llenan de gozo, que te hacen adorar a Dios, que te hacen buscar de Dios. Y eso solo lo vas a encontrar cuando te reúnas con personas que amen a Dios, que tengan fe en el Señor, que vivan una vida piadosa, que vivan una vida buscando de la presencia de Dios. Y eso te va a ayudar mucho, mujer. Eso te va a renovar y va a traer mucha bendición a tu vida. Estas mujeres fueron bendecidas por un hombre llamado Booz, del pueblo de Dios creyente, que las cuidó, que las ayudó, que después más adelante cuando leemos la palabra nos damos cuenta que después este Booz decide casarse con Ruth y formar una nueva familia. Y ya no vemos aquí a esa Noemí triste, viuda, sin nietos, sin descendencia. Me encanta como ya más adelante ella dice sus palabras, dice, cuando leo el final del capítulo 4, vemos cómo termina esta historia. Dice, así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Este hombre no solo la ayudó animándola, consolándola o dándole trabajo, sino que también más adelante vemos cómo él se casa con ella y cómo Dios permite que Ruth quede embarazada, cómo Dios permite que tenga un hijo. Y dice que las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Este hombre, pariente de ellas, decide ayudar a estas mujeres y hacer una familia. Dice que este niño sea famoso en Israel, que restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces miren ahora lo que dice esta Noemí, que antes estaba triste, que estaba deprimida, que pensaba que su Dios le había dado la espalda. Dice que Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Y las vecinas decían, por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser padre de Isaí y abuelo de David. Cuando leo esto, veo cómo Dios trajo esta gran bendición a estas dos mujeres que tomaron la decisión de, en medio de su proceso, acercarse al pueblo de Dios, unirte a personas que aman a Dios, unirte a personas que te aporten las bendiciones de Dios. La palabra de Dios va a traer gran bendición a tu vida. Y en medio de tu proceso difícil vas a encontrar refugio, vas a encontrar gozo, vas a encontrar guianza, vas a encontrar bendición que Dios te va a dar a través de esas personas. Así que te animo a que si no conoces a Dios, busca personas que conozcan a Dios. Dile que te hablen de Dios, dile que te hablen de sus promesas, de estas historias y de cómo tú puedes enfrentar la vida que estás viviendo aquí en la tierra con la ayuda de Dios. Si eres hija de Dios, pues te animo a que te reúnas con esas mujeres que siempre te dan una palabra de fe, que siempre te comparten que están estudiando en la Biblia, que siempre te comparten una canción que puede animar tu corazón. Les cuento que hace unos días una amiga me comparte una canción. Estaba comenzando el año 2023 y siempre que estamos juntas hablamos de muchas cosas, pero siempre terminamos hablando de Dios, de qué libro de la Biblia estamos leyendo. Siempre hablamos de canciones porque nos gusta la música. Y recuerdo que ella me dijo, te voy a compartir una canción que he estado escuchando en estos días y que ha sido de gran bendición para mi vida. En esos días yo estaba pasando por procesos que pasamos las mujeres. Y todo ser humano siempre en algún momento está pasando por procesos difíciles. Y ella me envió esa canción. Y yo la escuché. Esa canción se llama Un día a la vez.
Y yo escuché esa canción que ella me envió y mientras yo la escuchaba, yo me quebrantaba al oírla y sentía tanto la voz de Dios hablándome a través de esa canción, al punto que la tomé como mi canción lema para este año y de cómo voy a vivir un día a la vez, porque precisamente estaba un poco afanada por cosas que quiero lograr en mi vida, por cosas que necesito. Y precisamente esta canción Dios me decía, hija, un día a la vez. Un día a la vez, no te afanes por el día de mañana. Cada día tiene su propio afán, yo tengo el control y todo va a llegar en mi tiempo, que es el tiempo perfecto. Y yo le daba muchas gracias a Dios por tener ese tipo de amigas y hermanas que me bendicen con sus canciones, con las palabras que Dios les da. Y eso ayuda mucho te ayuda en medio de tus procesos. Estar junto al pueblo de Dios trae mucha bendición a tu vida. Así que te animo a que siempre busques la manera de unirte con estas personas que te acerquen a Dios, que te enseñen la palabra de Dios, que te ayuden y que juntos adoren a Dios y que juntos puedan entender qué quiere Dios que hagas ahora, cómo enfrentar este momento difícil en tu vida. Y precisamente esto fue lo que hizo estas mujeres. Como les dije anteriormente, el libro de Ruth tiene muchísimas enseñanzas. Yo solamente hoy te quise compartir esta porque fue la más reciente que recibí de Dios cuando lo estaba estudiando. Y lo he experimentado en mi vida, la bendición de poder estar cerca del pueblo de Dios y cuánta bendición ha sido eso para mí en medio de mis procesos difíciles. Y solo te conté un testimonio de muchos que tengo, de cómo parte del pueblo de Dios ha bendecido mi vida, trayendo gozo, trayendo ayuda material, trayendo ayuda espiritual. Y eso lo he podido recibir porque he estado ahí, en medio de su pueblo. Así que quiero invitarte a que tú puedas recibir esa bendición porque existe, porque es real, porque yo la viví, porque hay muchas mujeres y hombres que también la viven. Y nada, en medio de tu proceso, ya te he compartido 2 herramientas que puedes usar, que son poderosas y que van a traer bendición a tu vida. 1, habla con Dios. Cuéntale a Dios todo lo que te está pasando y pon todo en sus manos. Confía y cree en Él. Y número 2, aprendido hoy a través de la historia de Noemí y de Ruth. En medio de tu proceso, busca al pueblo de Dios. Reúnete con personas que te pueden aportar tanto bendición material como espiritual. Y no te acerques por el interés si soy pobre, de poder tener algo de dinero, o si me falta una cosa que me la regalen, porque en muchas iglesias se ayuda y se ayuda al necesitado, y eso es lo que Dios nos enseña. Pero acércate más por recibir esa bendición también espiritual, en la que tú vas a poder enfrentar tu día a día con la bendición de Dios que aprendes a través de tus hermanos. Dios usó a vos para bendecir a estas mujeres, para darles consuelo, para redimirlas y ayudarlas, para formar una nueva familia junto a ellas. Pero si ellas hubiesen quedado en Moab, la historia de ellas hubiese sido diferente. Su decisión de acercarse al pueblo de Dios trajo una bendición trascendental para el resto de sus vidas, al punto que a través de la descendencia de Ruth y Booz llegó Jesucristo nuestro Salvador. O sea, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, cuando empiezas a estudiar toda la genealogía hacia atrás, vemos que Ruth y Booz son parte de él. Qué bendición. Esta mujer pudo, por esa decisión de acercarse al pueblo de Dios, pudo ser parte de esa descendencia en la que después nacería Jesucristo, nuestro Salvador. Así que espero que haya podido ser de bendición esta enseñanza que Dios nos ha regalado. Y ya sabes, te espero en mi próxima serie, o sea, en mi próximo programa. Y ahí estaremos hablando de otra mujer que está pasando por un proceso también difícil. Así que te espero para la próxima. Vamos a estar hablando de esta mujer y cuál fue su proceso y qué fue lo que ella hizo. Porque hay más herramientas que nosotros los hijos de Dios podemos usar
para enfrentar los procesos difíciles que vienen en nuestra vida. Así que Dios te bendiga y nos vemos.